Hoy voy a hablarles acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Es muy importante que empecemos a hablar de esto, que sepamos identificarlo y obviamente también les voy a dar algunas recomendaciones y algunos tips acerca de cómo vencer este cuadro que es tan frecuente, pero muchas veces las personas pasan aisladas sin contar nada por el miedo a lo que van a pensar los demás. Y entonces la persona tarda muchos años en buscar un tratamiento y en mejorar. Lo primero que quiero decirte es que hay recuperación, que las personas sí superan los cuadros obsesivo-compulsivos y que hay un tratamiento de elección, que es la terapia cognitiva conductual, que ha demostrado ser eficaz para estos cuadros. Es la terapia de elección, es la número 1. Y hay miles y miles de investigaciones por todo el mundo en donde se han hecho estudios con distintas personas que padecen de este cuadro y ya está comprobada su eficacia. Así que quiero que trates de, si tenés un cuadro obsesivo compulsivo, busques un tratamiento específico para esto, que es la terapia cognitiva conductual, y las estrategias son exposición y prevención de la respuesta. Lo busques con un profesional o lo busques en internet o en un libro, es muy importante que sepas cuál es el tratamiento de elección. Y ahora sí, voy a explicarte de qué se trata el cuadro este. En principio hay distintos tipos de obsesiones y hay distintos tipos de compulsiones. Hoy no vamos a poder atravesar por todas ellas, pero sí voy a poder contarles acerca de algunas ideas y algunos rituales o comportamientos que las personas suelen hacer cuando tienen este cuadro tan frecuente y tan escondido. Como el nombre lo indica, las obsesiones son ideas, pensamientos intrusivas y completamente desproporcionadas. La persona las reconoce como irracionales, sin embargo, generan tanta duda que la persona empieza como a no saber si esos pensamientos que tiene, a dudar si son o no son, si pueden pasar o no pueden pasar. Y aunque sabe que son completamente irracionales, la duda aparece una y otra vez y ahí aparece el ritual de pensar una y otra vez acerca de lo mismo. Ahora hay muchas personas que me dicen: Jacqueline, yo pienso mucho en mis síntomas, en mis sensaciones físicas, le tengo mucho miedo y estoy todo el día obsesionándome con eso. Eso no es parte del cuadro obsesivo compulsivo, eso es más parte del cuadro de pánico. Otras personas me dicen: yo me obsesiono mucho con lo que dirán, con lo que van a pensar de mí y tengo que hablar con otros y me pongo colorada o colorado o empiezo a tener palpitaciones. Eso es parte de la ansiedad social, no es parte de las obsesiones. Otros me dicen: Jackie, yo me obsesiono con el futuro y estoy todo el tiempo pensando en qué es lo que va a pasar y que va a pasar algo terrible o algo grave o algo catastrófico en el futuro. Eso no es parte de las obsesiones, es parte de la ansiedad generalizada. ¿Y por qué digo esto? Porque el diagnóstico es muy importante para después planificar un tratamiento o para después saber qué pasos tengo que llevar a cabo y para no mezclar tratamientos. Si bien en la ansiedad la exposición es la estrategia número 1, sí hay algunas diferencias entre distintos cuadros, entre una fobia, pánico, ansiedad social, ansiedad generalizada. Así que hoy voy a hablar acerca de las obsesiones y las compulsiones. Entonces, ¿qué tipo de obsesiones pueden haber? Hay obsesiones de tipo perfeccionista. Tengo que hacerlo todo bien y estoy constantemente tratando de evitar el error, a tal punto que los chequeos y los rituales me toman tanto tiempo que termina limitando mi vida. Yo tenía un paciente, por ejemplo, que era muy perfeccionista. Él se dedicaba a armar muebles y a dejarlos impecables, y entonces eso hacía que obviamente fuera muy lento en el trabajo y que para entregar un mueble tardara tanto tiempo que terminaba sin ser efectivo y ser un trabajo productivo para él, porque tenía que ser todo perfecto. También hay obsesiones que en donde aparecen pensamientos de que puedo dañar a alguien o puedo dañarme a mí misma. Este es muy común, esta es una de las obsesiones más comunes que hay, y la persona empieza a creer que porque tiene ese pensamiento o va a dañar a otro o va a dañarse a sí misma, solo por tener el pensamiento. Y uno les podría preguntar: ¿pero tenés pensamientos que realmente querés hacerte daño? ¿Realmente crees que sería mejor no vivir? No, no pienso eso. Pero sí me pasa, pero se me presentan esos pensamientos. Y entonces la persona empieza a hacer evitaciones, empieza a evitar cuchillos, empieza a evitar todo lo que crea que puede ser peligroso y evita a las personas.
evita que estar con sus hijos o con algún familiar en particular, y entonces empieza como a aislarse, porque dice, no, si yo estoy con un cuchillo, estoy cerca de alguien y me viene ese pensamiento me va a hacer algo que yo no quiero, entonces mejor me corro. Y a cuanto más evito y a cuanto más evitación tenga, más se incrementan estas obsesiones, porque termino confirmando que gracias a que yo evité todo esto, no sucedió nada. Cuando en realidad son solo pensamientos y lo que tengo que hacer es el camino inverso. Exponerme a esos pensamientos y ver que no pasa nada. Pero obviamente es muy difícil y entonces hay que hacerlo de forma muy gradual para que la persona vaya sintiéndose mejor. Así que de estos casos he tenido un montón y sigo teniendo, y es uno de los cuadros más comunes. Después tenemos las obsesiones y compulsiones de limpieza o de orden o de simetría, y ahí sí son obsesiones que tienen una tendencia a ser más compulsivas. Hasta que no ordene todo de una forma en particular, no puedo sentirme tranquila o no puedo sentirme tranquilo. Todo tiene que estar en orden para que yo pueda entonces trabajar, concentrarme, ocuparme de otras cosas, estar bien. Y son personas con las que obviamente son muy difíciles convivir. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo viendo qué es lo que está fallando, qué es lo que está faltando. Si la cama quedó desordenada, si las zapatillas quedaron fuera de lugar, si hay un pelito en algún lado. Y obviamente eso es muy disruptivo para la vida de las personas. ¿Por qué? Porque se pasan horas y horas y horas limpiando sobre lo limpio. Y hasta que no tienen todo como quieren, no pueden sentirse tranquilos. ¿Cómo me doy cuenta que es una obsesión? Me doy cuenta particularmente por esa necesidad, esa emergencia, esa urgencia que tengo de que las cosas estén en su orden o en su simetría o limpias de determinada manera para entonces yo poder concentrarme y hacer otras cosas. Ahora, si yo me gusta el orden, pero si hay algo desordenado, yo no estoy pensando en eso, mi atención no está en eso, entonces probablemente sea más que nada una manía, una tendencia a querer que esté todo limpio. Pero las obsesiones ya empiezan a generar problemas con la gente, con nuestro entorno, con nosotros mismos, con nuestro trabajo. Así que es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué otras obsesiones hay? Hay muchas otras. Están las obsesiones de homosexualidad, ¿sí? En donde la persona sabe qué sexo le gusta, si le gustan las mujeres o le gustan los hombres, sin embargo empieza a decir, ¿y si no fuera así? Y entonces empiezan a mirar a otra persona y dicen, uy, ¿será que en realidad me pasa algo? Y empiezan a obsesionarse constantemente. Y la compulsión o el ritual es todo el tiempo estar dudando de la duda, ¿sí? Así que este también es una obsesión muy frecuente. El de la sexualidad también. Dudar sobre la sexualidad de uno, si uno va a cometer también daño a otras personas. Así que como ven, hay muchos tipos de obsesiones, hay distintos estilos de obsesiones, entonces sería muy difícil hablar de una sola, porque justamente es un cuadro muy heterogéneo. Así como tenemos estas obsesiones, tenemos otras tantas, por ejemplo, el de la duda compulsiva. ¿Qué decisión tengo que tomar? Justamente por mi perfeccionismo, y entonces me paso horas y horas angustiada y angustiado por no poder tomar la decisión perfecta. Así que también eso invalida mi vida. Como ven, vuelvo a lo mismo, hay muchas ideas. También hay otras personas que se obsesionan con un aspecto de su cuerpo. No es que me siento fea o me siento que no me gusta físicamente como estoy, sino algo en particular. A veces me obsesiono con la ceja, o me obsesiono con la rodilla, o me obsesiono con el brazo, con algún área de mi cuerpo en donde estoy constantemente tratando de evitarlo, mirándome constantemente, y entonces eso también genera obviamente problemas en mi vida cotidiana. ¿Por qué? Porque estoy constantemente llevando el foco a ese área, ¿sí? ¿Qué otras obsesiones hay? Hay muchísimas otras, así que hoy no voy a poder atravesar y contarles todos los tipos de obsesiones que hay, pero básicamente lo que quiero decirles es que aparecen muchas veces pensamientos mágicos. Si pensé esto, quiere decir que va a suceder. Entonces supongamos una de las obsesiones más frecuentes también que aparecen es tengo que prender y apagar varias veces la luz para que no pase esto, o
si me pongo esta ropa, o si me pongo algún objeto, o si toco algún objeto voy a contaminar algo, o va a pasar algo terrible, entonces después tengo que lavarme las manos muchas veces para que no suceda eso, o no tengo que tocar determinadas cosas para justamente evitar que esa tragedia que creo que va a suceder no suceda. Y ahora me podrán preguntar qué puedo hacer con respecto a esto. Entonces, algunas estrategias importantes es la exposición y prevención de la respuesta. Este es un tratamiento muy efectivo, como les decía hace un rato, y ha sido comprobado la mejor estrategia y el mejor tratamiento para los cuadros obsesivo-compulsivos. ¿Y en qué se basa esto? En principio lo que tengo que hacer es gradualmente saber a qué me tengo que ir exponiendo y por otro lado prevenir las compulsiones y los rituales. ¿Para qué? Para ir acostumbrándome, adaptándome y bajando mis niveles de ansiedad. Y entonces si yo tengo pensamientos y mis obsesiones son más vinculadas a los pensamientos, lo que tengo que hacer es empezar a exponerme a esos pensamientos. ¿Qué significa? Si tengo miedo a dañar a alguien o tengo miedo a dañarme a mí misma porque tengo un cuadro obsesivo compulsivo, lo cual es muy importante hacer el diagnóstico previo, entonces lo que tengo que hacer es ir trabajando en pensar en eso. Muchas veces uno trata de evitar esos pensamientos. Ahora, cuando yo trato de mantenerlo y digo, bueno, voy a practicar ahora 1 hora, lo más probable que suceda, por ahí no el primer día, por ahí no el segundo día, es que empiece como a distraerme, como a pensar en otras cosas. Y entonces lo que hacemos es lo que se llama intención paradojal. Cuanto más atraigo ese pensamiento, cuanto más quiero pensar en ese pensamiento más se va. Así que lo que vamos a hacer es traer ese pensamiento, tratar de mantenerlo. Se cortó el video anterior porque justo me llamaron, pero acá estoy para seguir contándoles acerca de las estrategias que podemos utilizar para el cuadro obsesivo compulsivo. Y como les contaba, la intención paradojal lo que hace es hacernos habituar a esos pensamientos, aburrir a esos pensamientos. La ansiedad se divierte con nosotros porque viene, nos asusta, uno la trata de evitar y se va. Viene, nos asusta y entonces así nos va como entreteniendo, ¿sí? Así lo digo yo. Pero la realidad es lo que tenemos que hacer es aburrirnos de las ideas, no dejarlas, no tratar de evitarlas. Se sabe hoy en día que la evitación lo único que hace es que traiga más y más pensamientos, porque cuanto más evito, más miedo le tengo, cuanto más miedo le tengo, más creo que eso va a suceder y entonces se termina siendo una bola de nieve en donde ya no sé ni lo que pienso, ni lo que es verdad, ni lo que no es verdad. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar bien en qué tipo de ambiente, en qué tipo de situación voy a empezar a hacer las exposiciones. Si te cuesta mucho hacer las exposiciones es porque te estás poniendo objetivos muy difíciles. Así que siempre es importante pensar de forma gradual. Por ejemplo, si tengo esta idea de que me voy a hacer daño a mí o a alguien, por ahí sería bueno empezar estando lejos de la persona a la que le tengo miedo, o que hayan más personas a mi alrededor y empezar a traer esa idea, o yo también estar lejos de una ventana y empezar a trabajar sobre y qué pasa si, ¿sí? Y cómo sería, y ahora me voy a tirar, y ahora voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, desafiar esos pensamientos. Esa es la forma número 1 de exponerse a esos tipos de obsesiones. Pero después tenemos las obsesiones de tipo más compulsivos, más ritualísticos, y ahí sí se aplica exposición y prevención de la respuesta. Lo que tengo que tratar de hacer es ir frenando esos rituales y frenando esas compulsiones. Algunas van a ser más fáciles, otras van a ser más difíciles. Y lo que tengo que ir haciendo es trabajando en eso y exponiéndome. Si soy muy ordenada, tratando de dejar algo desordenado. A veces cuesta tanto que tengo que empezar por una cosita, aunque sea una mínima cosa fuera de su lugar. Si soy de limpiar y no puedo parar de limpiar, bueno, tratar de tolerar que algo no esté limpio y dejarlo y mirarlo y observarlo y dejarlo 1 día y 2 días hasta que me acostumbre a verlo, hasta que no me genere más ansiedad. Lo que tenemos que hacer es entrenarnos en reducir la ansiedad, no porque hagamos un ritual, no porque hagamos una evitación, sino porque realmente dejamos de darle importancia a eso que nos da tanto miedo, a eso que nos da tanta ansiedad. Así que no importa qué cuadro obsesivo tengas, lo importante es que te expongas,
y lo importante es que prevengas las respuestas y los rituales, porque la evitación siempre trae más obsesiones. Así que espero que puedas poner en práctica todos estos consejos, espero que te sirvan. Obviamente hay mucho para hablar sobre este cuadro. Es muy importante que empecemos a hablar de esto, que nos empecemos a educar, porque hay mucha gente que se pasa tiempos y año tras año ocultándolo porque tiene miedo, y cuando por fin habla, por ahí va a un tratamiento que no es el tratamiento de elección. Así que la terapia cognitiva conductual es la terapia de elección y la exposición y prevención de respuesta es lo más efectivo para eso. En mi experiencia profesional puedo decirles que todos los pacientes pueden superarse. Todos los pacientes pueden recuperarse de esto, todos pueden tener una mejor calidad de vida. Hay que trabajar, como siempre digo, hay mucho para hacer, hay muchos ejercicios que pueden ayudarte, pero sí se sale adelante. Si te gustó este video o conoces a alguien que está atravesando obsesiones, por favor envíaselo. Si tenés un familiar, también puedes enviárselo para que entienda un poco más qué es lo que te está pasando. Y si querés que tengamos una sesión por videollamada, agéndate un turno en mi web, acá te dejo la web, o mandame un mensajito y va a ser un placer que podamos trabajar juntos y poder ayudarte a superar y a recuperarte del trastorno obsesivo compulsivo. Te mando un saludo enorme y nos vemos prontito. Chau, chau.